Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una noche más y vamos a iniciar este ciclo de cine clásico un poco tarde. Normalmente comenzamos en octubre, pero bueno, se ha hecho una remodelación del salón de actos espectacular, con un equipo espectacular, y yo creo que vamos a disfrutar mucho más de este tipo de películas. La película que vamos a ver hoy es, como habréis visto en el cartel, Ser o no ser, dirigida por Ernest Lubitsch, y se estrenó en 1942. Ernest Lubitsch es uno de los grandes cineastas del siglo XX. Murió relativamente joven, con 55 años, pero su influencia, ¿vale?, a pesar de que muriera en 1947, su influencia se ha dejado sentir no solo en el siglo XX, sino también en lo que llevamos del siglo XXI. Él fue actor, fue director, fue productor, fue, supervisor incluso de la Paramount, fue guionista, es decir, tocó todos los palos del mundo del cine. Él es un alemán, ¿vale? Nace en Berlín, de orígenes judíos, y claro, eso va a marcar su carrera y va a marcar, digamos, a esta película. Va a marcar también a muchos integrantes del equipo de esta película, porque hay varias personas que eran judíos alemanes. Él comienza muy jovencito en el teatro, actuando en obras de teatro en Berlín. Muy pronto va a saltar al cine. En esa época, obviamente, era cine mudo, ya en 1913, y allí él va a ser el creador de un personaje que él se había, digamos, basado cuando trabajaba para su padre en una tienda de ropa, y lo que hacía era, digamos, captar las particularidades y toda digamos, los estereotipos del judío, digamos, del judío alemán, para precisamente criticar toda esa estereotípica que hoy en día nos recuerda que la diversidad es real, que hay que defenderla y que no nos tenemos que mirar solamente a nosotros para responder a que así es el mundo y no hay otro, ¿no? Hay muchas diversidades, y la residencia universitaria Hernán Cortés lo sabe muy bien por todas las actividades que realiza. Él va a utilizar ese personaje para hacer una crítica, lo vamos a ver aquí en la película Ser o no ser, y en gran parte de su cine. Como jefe de producción de la Paramount, o sea, como jefe de producción, como supervisor, es decir, a él le llegaban los guiones, le llegaban las historias que podían llevarse a la pantalla, y él lo decidía. Bueno, pues va a hacer que muchas jóvenes promesas de Europa, bueno, pues emigraran a los Estados Unidos, y ahí pues personas como Billy Wilder o como Otto Preminger, que no sonarán sus nombres, pues escapaban, digamos, de esta Europa controlada por el poder político de los nazis, e hicieron luego su cine allí. De hecho, Billy Wilder se puede considerar como su discípulo más notable, y de hecho su cine, pues prácticamente sin Lubitsch no hubiera existido. Es el padre de la comedia norteamericana, que bebe de Ernest Lubitsch. Cineastas que han sido influidos por Lubitsch, bueno, pues el propio Billy Wilder, que trabajó 2 veces con él como guionista. Trabajó con él en Ninotchka, por ejemplo, y en otra película anterior, las 9 mujeres de Barba Azul, creo recordar que era el título. Vi la película, pero no recuerdo si era la 8ª mujer de Barba Azul, o algo así se llama la película, sí. Trabajó con él de guionista, y él aprendió mucho de él, aprendieron ambos.
Y bueno, otros directores, pues Josh Cukor, Blake Edwards, por ejemplo, en la de Desayuno con Diamantes, pues se ve muy bien. Incluso Woody Allen en hacer una comedia pues súper sofisticada y con guiones así muy, muy ácidos, pues todo eso es influencia de Lubitsch. Vamos a ver como guionistas, él no aparecerá en los títulos de crédito probablemente, no sé si en esta versión, pero bueno, la idea original de esta película es de un húngaro, Melchior Lengyel, que ya había trabajado también con Lubitsch en Ninotchka, y bueno, él concibe un relato más o menos, la historia que vamos a ver, los personajes, el romance que también va a haber en ese triángulo amoroso y tal, pero Lubitsch era consciente de que necesitaba a un guionista que, digamos, desarrollara los diálogos como él quería. Entonces él va a llamar a Edwin Justus Meyer, que este era un norteamericano también de origen judío-alemán, para, digamos, hacer un guión cinematográfico completo, estructurar la idea que tiene digamos, el creador de esa idea, Lengyel, y hacer esa construcción completa. Este era un especialista, bueno, era un dramaturgo, era un periodista, este era, digamos, especialista en hacer guiones muy ingeniosos, con diálogos muy rápidos, y lo vamos a ver en la película. Pero el propio Lubitsch lo que va a hacer va a ser matizar todos estos gags y estos diálogos para hacerlos suyos, ¿vale? Y aquí pues tenemos el famoso toque Lubitsch. No sé si... Justo a tiempo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no, bueno, el toque Lubitsch es algo que también hemos visto aquí en otras películas. Sobre todo me acuerdo por aquella que digo de Amoríos, porque uno de esos toques es el juego de puertas, el uso de las puertas para dar para enfatizar situaciones. Y bueno, y lo que sobre todo es ese humor inteligente o esa manera de dar es una información sin darla. Vamos a ver movimientos de cámara muy sutiles que nos van a decir, pues ahora fíjate aquí o fíjate allí, que vamos a ver cosas unos primeros planos a ciertos objetos que no te dicen claramente qué es lo que quieres que veas, pero deja en tu imaginación lo que ha ocurrido. Y eso, digamos que eso es lo que luego se va explorando poco a poco en la película. Eso es, probablemente si vamos al cine, vemos cualquier película de hoy, nos vamos al servicio y tardamos 5 o 10 minutos. Cuando volvemos probablemente no nos hemos perdido la película, gran parte de la película, o sea, podemos seguirla sin ningún problema porque realmente no ha pasado nada trascendental para que no nos enteremos. En la película que vais a ver hoy, si os levantáis, vais al servicio o vais a fumaros un cigarrito y tardáis 2 o 3 minutos, no os vais a enterar absolutamente de nada. Vais a ver que el guión es muy rápido, que como dice José María, ese toque Lubitsch lo que nos da, digamos, la información sin darla expresamente, es decir, prefiere sugerir, prefiere que el espectador intuya lo que está ocurriendo simplemente antes de que nos lo diga expresamente, con lo cual es un guión inteligente. Lo vamos a ver también en otras facetas, lo ha dicho él, puertas que se abren, que se cierran, todo eso tiene un significado, que luego hablaremos en el coloquio, y él lo que hacía era reescribir el guión todos los días del rodaje, de tal manera que cuando iba al set de rodaje, pues los actores y la actriz que estaban, las actrices, pues se encontraban con un agobio y con un estrés de decir, es que no sabemos lo que nos va a deparar este Lubitsch. De hecho, él ensayaba, él representaba todos los papeles y luego les decía a cada uno, lo tenéis que hacer así. Ese es el famoso toque Lubitsch, que en primer lugar generaba odio y luego generaba elogios, porque todos los actores y las actrices estaban totalmente encantados con
con ese mensaje tan potente, tan complejo que daba y que aparentemente en el guión pues era algo muy simple. De hecho, lo vamos a ver porque una de las características de la actuación de esta película es como a veces parece que los actores están sobreactuados. Y es para dibujar ese momento en el que vemos una escena, porque lo vais a ver, está todo el rato bailando entre la narrativa de lo que es la historia que está contando y la ficción de teatro que propiamente están actuando los propios actores. Entonces, eso se ve reflejado, bueno, a eso ayuda mucho a lo que comentabas de ese toque Lewis, de decir, hoy te reescribo, entonces vamos a ver una sobreactuación en ciertos momentos y en otros momentos vamos a ver una línea de actuación mucho más ligera, por así decirlo. Muy bien, entonces Lewis podría ser tranquilamente el co-guionista o el guionista propio de la película. Es decir, es el director, es el guionista, es el realizador. Ahora, hablando de la producción o la productora y la producción, Ernest Lewis gozó aquí de libertad absoluta para desarrollar todo su ingenio y toda su complejidad cinematográfica. Y va a ser Alexander Korda, que lo estáis viendo aquí. Alexander Korda va a ser el productor ejecutivo. Alexander Korda era un húngaro que se había nacionalizado británico y que había creado una productora, la London Films, que hacía películas o superproducciones en Europa y luego las llevaba a Estados Unidos y eran triunfos gigantescos. Le sirvió también para descubrir talentos europeos que luego exportaría también a Estados Unidos, y nos sonarán actores como Charles Laughton o Vivien Leigh. Bueno, pues todos estos actores los descubre Korda. También se rodeó de un círculo de técnicos especialistas, de todas las personas que vamos a hablar ahora, de Rudolf Maté en la fotografía, o del músico Weyman, o de otros, de camarógrafos, etcétera. Era un círculo muy afín a Alexander Korda, y si veis el origen de cada uno de estos especialistas o técnicos, todos son europeos, polacos, húngaros, judíos, alemanes, austríacos, que todos ellos habían emigrado a los Estados Unidos. De hecho, en sus producciones no trae nunca a gente de Estados Unidos para luego llevárselo, sino que al revés, lo que hace es que descubre gente y luego lo lleva. A mí me recuerda mucho también a lo que hace, por ejemplo, hoy en día las grandes producciones productoras como Disney. Disney con Marvel, con Star Wars y con todas estas grandes líneas que hay ahora, lo que está haciendo en todas estas grandes cadenas de películas es coger directores poco conocidos, darles proyectos y ahora cuando están triunfando es cuando están cogiendo otros proyectos nuevos, como bueno, pues otro tipo de directores. Vale, este Korda tiene una idea que va a ser bastante novedosa en el mundo del cine clásico, que es crear una productora ex professo para la realización de esta película, que va a ser la compañía Romaine Films. Y se crea esa compañía precisamente para evitar que la gestión económica la controlaran los grandes estudios. Entonces se crea esa compañía explícitamente para esta película, y con eso ganan varias cosas. En primer lugar, va a ser una empresa que gestione los recursos económicos de la película, le va a dar libertad absoluta a Ernest Lubitsch. Eso se pactó en un contrato, o sea, Ernest Lubitsch rebajó su caché a $60.000, le iban a dar $50.000 si la película tenía beneficios, y luego además como coproductor le iban a dar un 25% de los beneficios siempre y cuando se hubiera obtenido al menos unos beneficios de $130.000. Esos $130.000 los puso directamente de su bolsillo Alexander Korda. Entonces, al margen de esta pequeña productora, que yo os digo, lo que ganaba era autonomía y total libertad en la creación de la propia película, claro, necesitaba también de una productora, porque en esta época los cines, como este que tenemos aquí,
eran propiedad de las grandes productoras. Estamos en la época de los grandes estudios y entonces había que hablar con algún estudio, algún gran estudio que quisiera apostar por esta película. De todos los estudios que hay, que ya estaban formados todos, se decantan por United Artists. United Artists es esa gran productora que se crea en 1919. La crean, fijaos qué actores os voy a decir, Charles Chaplin, la crea Douglas Fairbanks, líder indiscutible del cine mudo, Mary Pickford y un director que también tenía renombre. Y la habían fundado precisamente para dar mayor libertad en cuanto a la creatividad de los grandes digamos, intelectuales y cineastas de la época. Entonces, bueno, con eso se firmó el contrato de vosotros vais a distribuir las películas, con lo cual, si la película tiene, digamos, éxito, va a ser beneficioso para vosotros, porque es lo que busca cualquier gran compañía, y también quedaron en que iban a facilitar los platós de rodaje, ¿vale? La United Artists. Sabemos que esta Romain Film, esa compañía que funda Korda, no hizo ninguna otra película más. Se autodisolvió automáticamente cuando terminó esta película. Y fruto de ese papel de productor ejecutivo, pudo fichar a su hermano, que también hay que nombrarlo, a Vincent Korda, que va a ser, digamos, el director, la dirección artística. Se va a encargar de la dirección artística y todos los decorados, vestuario y todo esto que veamos aquí, pues es fruto de su hermano Vincent Korda. Bueno, y hablando también de la fotografía, en esta película vamos a ver que, como es una película cómica, una satírica, y realiza o juega mucho con los blancos y negros, vamos a ver un contraste muy nítido para enfatizar las situaciones cómicas. Pero sin embargo, fruto también de la situación en la que estamos, la época en la que es rodada, pues está rodada en una época en la que, digamos que el eje, el lanzeo, estaba invadiendo en ese momento, estaba con más potencia. Estamos hablando del principio de la guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Que tuvieron que andarse con cautela y aunque utilizaron la sátira y digamos, el humor para poder hacer frente al bando contrario, también vamos a ver como cuando en esas escenas en las que aparecen las Gestapo, en las que aparecen los nazis, pues cambia la iluminación, se pone un poquito más tenue, sin llegar al toque del cine negro, pero sí se nota que hay un cambio, un cambio que se puede ver. Muy bien. De hecho, el propio padre de Lubitsch le dijo a su hijo que no hiciera la película, porque estamos en el año, bueno, se rueda en el año 41, como bien dice José María, el año 41-42 es cuando las potencias del eje están expandiéndose por Europa. Nos cuenta que en 1940 ya se han hecho con Francia, la parte norte directamente y la parte sur del gobierno de Vichy. Han ido también ya en el año 39 la parte de la Europa del Norte porque necesitan materias primas. Es decir, estamos en Bélgica, Holanda, toda esa parte ya está conquistada por Hitler. O sea, es el momento más crucial para este momento, y claro, hacer una película en ese contexto pues era muy complicado. Ya se había lanzado la Operación Barbarroja y a partir de ahí ya cambiarían las cosas, pero era un momento muy complicado. El padre de Lubitsch le advirtió que iba a tener problemas. Ya hay un precedente de hacer una crítica utilizando la comedia, el gran dictador de Chaplin, aunque Chaplin utiliza un objetivo moral. El discurso final pues ha quedado para la historia, ¿no? El discurso de Chaplin. Y Lubitsch va a apostar por otra vía de crítica, diferente. De hecho, la película no fue acogida, ahora hablaremos de los premios, pero no fue acogida como cabe esperar. Es decir, esta película tiene hoy ese caché entre los que nos gusta el cine clásico y todos los premios que le han dado a posteriori, ¿vale?
Bien, con respecto, vamos a ir terminando, solemos utilizar 25 minutos, espero que sean pacientes y disfrutar de la peli. Bueno, con respecto al reparto sí que me gustaría rendir homenaje a la actriz que va a aparecer, que es Carole Lombard, porque no vio el estreno de la película, murió con 33 años de un accidente. Y bueno, según la AFI, es decir, el Instituto Americano de Cine, pues está considerada como dentro de las 25 actrices más grandes de la historia del cine. Es una actriz que se descubre cuando tiene ella 12 años, siendo una niña, jugando al béisbol en la calle, la descubre un director, firma su primer contrato con 12 años, que se llama Un crimen perfecto, luego se ha hecho muchas versiones. Tiene mala suerte porque cuando tiene 18 años tiene un accidente que la deja malherida y con una grieta en la cara de 20 centímetros en su lado izquierdo, que no la vais a apreciar porque bueno, pues ella se sometió a varias operaciones que nunca le taparon la herida, pero se maquillaba entre toma y toma, cuentan los diarios del rodaje que se maquillaba más de lo que el director de maquillaje le recomendaba, sabía colocarse debajo de los focos y bueno, ella estuvo nominada una vez al Oscar y bueno, como dato, pues nada, fue la mujer de Clark Gable, iba a participar en la película de Lo que el viento se llevó, de